Las estrategias de reproducción salvaje son tan variadas que algunas ni siquiera contemplan el sexo. Hay animales que pasan la vida en pareja, otros que son fieles solo a veces, y otros que apenas se conocen ya se están separando. En general, los machos deben competir por las hembras, y estas se ocupan de elegir los más fuertes, los más bellos, los que tienen atributos más grandes, o con suerte, los mejores padres. Aunque veremos que no todo es como los tópicos dicen. Eso sí, sea evidente o no, cualquier sistema eficaz de procreación está dirigido por las hembras. Amar para vivir. Los anfibios. El primer paso evolutivo de los vertebrados en tierra firme. Aunque siguen necesitando el agua para reproducirse. No conocen la cópula, aunque lo parezca. Realmente esto no es aparearse. Se llama amplexo. Es un abrazo muy fuerte. Sin embargo, el aparato genital masculino no se introduce nada en el aparato genital femenino. La fecundación de los óvulos fuera del cuerpo de la madre casi solo puede ocurrir en un medio líquido. Pero esta estrategia sexual comporta ciertas complicaciones. Podría aparecer otro macho y romper el hechizo. Y también las garantías de paternidad. Esto ocurre a menudo entre los sapos corredores. En realidad, un porcentaje de machos de bufo calamita ha desarrollado una estrategia paralela para reproducirse. Se saltan las normas. Son, digamos, unos aprovechados. La mayoría de sapos corredores macho, los machos que llamaríamos tradicionales, cantan llamando a las hembras y se pelean con los rivales que abiertamente vienen a disputar su parcela en la charca. Miden sus fuerzas según las reglas establecidas. Y el vencedor reclama su superioridad confiando que las hembras le escojan por lo que ha demostrado. Pero hay otros machos a su alrededor que no juegan limpio. Son los sapos corredores más pequeños, los que tienen un tono de voz menos atractivo. Ellos casi no cantan, pero escuchan y están muy atentos. Han desarrollado un comportamiento alternativo para poder acceder a las hembras. Se han especializado en burlar a los machos tradicionales. Se colocan cerca de estos sin llamar la atención y esperan a que se acerque una hembra. Como son más ágiles, la interceptan por sorpresa. Y cuando el sapo tradicional quiere reaccionar, el pillo ya está en posición. Y eso es mucha ventaja. No soltará su abrazo por nada del mundo. Sus futuros hijos nacerán también pequeños, pero sabrán actuar como lo hizo su padre. La vida empezó bajo las aguas.
Sin embargo, la vida en sus comienzos no conocía el sexo. El sexo llegó mucho después. Durante 2.500 millones de años solo existió replicación o bipartición, incluso fragmentación, pero nada de sexo. Los peces fueron los primeros vertebrados que lo incorporaron a su método reproductivo. Hoy lo utilizan de mil maneras. Hasta hay peces que cambian de sexo si en las cercanías no hay machos o hembras suficientes. Las primeras especies de animales sexuados no estaban divididos por género entre machos y hembras. Aquellos seres eran ambas cosas a la vez. Eran hermafroditas. Los caracoles son hermafroditas. Algunas especies pueden incluso autofecundarse, pero eso no significa que entre los caracoles no haya sexo. Por el contrario, en sus relaciones de pareja hay el doble de sexo. A veces, durante la cópula, un mismo individuo se comporta como macho, aportando sus espermatozoides a la pareja, y al mismo tiempo se comporta como hembra, fecundando sus óvulos con los espermatozoides que recibe de su compañero y compañera. La sensualidad de estos animales de movimientos lentos y pieles húmedas y suaves contrasta con la forma en la que se mantienen enlazados durante el encuentro sexual. Un dardo de calcio que se han clavado mutuamente los ata hasta que se ha consumado el acto. Cuando terminan, los dos se separan llevando ambos en sus entrañas una futura descendencia. Serán madres de los huevos que ellos mismos pongan y padres de los que ponga su pareja. El elefante sería lo contrario al caracol, no por tamaño, sino por lo distintos que son las elefantas de los elefantes. Hay entre ellos enormes diferencias morfológicas y de comportamiento. Un gran macho elefante puede llegar a pesar más de 7 toneladas. La talla de las hembras mayores es solo la mitad, aunque tampoco se puede decir que sean esbeltas. En cuanto a comportamiento, los sexos viven separados. Las hembras en grandes manadas de hembras y jóvenes, y los machos adultos por su cuenta. Casi siempre llevan una vida solitaria. Muchos rasgos los distinguen de manera evidente, lo que es muy importante para ellos, pues los individuos pueden reconocerse unos a otros y también ver con claridad las intenciones que trae un ejemplar cuando se acerca. Esto podría incluso considerarse ostentoso. Pero el lenguaje, cuando los órganos sexuales son externos, es tan explícito que no induce a error. Sin embargo, se cree científicamente que lo que más decide a una hembra a elegir a su pareja no es el tamaño del órgano copulador, sino la mezcla
de atributos. Los cuernos, el ardor, la simetría de las formas. Muchas cosas conmueven a las hembras para decidirse a tener hijos con un macho. La cabra montés debe ser muy exigente, obligada por las condiciones extraordinarias de su ecosistema. Los comportamientos amorosos de esta especie tienen lugar en una época que puede parecer atípica. La mayoría de especies prefieren el calor, las temperaturas suaves para empezar los cortejos. En cambio, la recia cabra empieza sus flirteos con el frío. Cuando llega el invierno de verdad y hiela el aire, a ellas se les caldea la sangre. En la altitud que habitan las cabras monteses, se debe calcular la gestación con toda precisión, para que el nacimiento de los futuros hijos coincida lo más puntualmente posible con la corta época de bonanza climática de la primavera de las cumbres. Se cumple el momento ahora. Las hembras deben ser cubiertas cuanto antes, como siempre, por los mejores. Ahora los atributos deberán ser puestos a prueba. Aquí, unos cuernos grandes no sirven para nada si no los porta un campeón. El duelo de los machos cabríos resulta peligroso y terrible. Los cabezazos resuenan en la sierra con un estruendo que hace pensar en cuellos partidos o en cerebros desplazados. De cabeza. Las hembras no se pierden detalle. Quieren tener claro quién será el ganador. Los machos menos dotados o más jóvenes también están en celo y observan lo que algún día tendrían que hacer para aspirar a la procreación. A veces la naturaleza parece dar oportunidades a genes que quizá no son los más aptos. Mientras los más fuertes siguen enzarzados en el escenario clásico de la especie, un oportunista intenta abrir una puerta nueva, la puerta de atrás, para que su osadía perdure en el tiempo. Este macho no tiene una gran cuerna, ni tampoco un cuerpo poderoso. Ni siquiera ha llegado a la edad óptima. Pero quizá sea capaz de aprovechar la ausencia del más apto. Antes de que éste resuelva su batalla con quien parecía la amenaza más clara, el jovencito tiene 5 minutos más para intentarlo.
gustos de la hembra están bien fijados. A diferencia de los anfibios, las cabras se niegan a que sus óvulos sean fecundados por quien no ha demostrado su valor a cabezazos. Después de 30 o 40 golpes, cada uno capaz de haber desnucado a un león, el macho dominante expulsa de sus tierras al perdedor. Lo empuja montaña abajo, donde en estas fechas solo están los débiles o los inmaduros. Le aleja de la reproducción, aunque no del deseo sexual. Pronto se cansa de humillar al derrotado y recuerda que hace mucho que no vigila su harén. ¿Hay una nota de infidelidad en el aire? Cuando se reúne otra vez con su grupo de hembras, todo parece en orden, pero ¿puede estar seguro de que todos los cabritillos de la primavera serán suyos? ¿Puede ocurrirle a un mamífero lo que vimos entre los sapos? Además de los cuernos, otro elemento que también se repite mucho entre machos es lo de roncar. Pero la ronca del ciervo es su llamada pasional, no un problema respiratorio. Lo que de verdad se repite entre machos de muchas especies es la tendencia a la poligamia y cierta inclinación a presumir. No podemos culpar únicamente al género masculino. Ha sido la selección natural, entre otras las millones de elecciones hechas por las hembras, las que han decidido el carácter de la mayoría de los machos. Aunque de vez en cuando, en determinados especímenes, también mamíferos, pueden encontrarse variaciones al comportamiento masculino típico. O sea, que no todos los machos somos iguales. Hasta hace muy poco, la ciencia creía que, por ejemplo, visto un gamo, vistos todos. Pero no es así. Entre los machos de gamo, se han descrito actitudes y estrategias sexuales muy diferentes a la norma. Es lo que se denomina polimorfismo sexual en una especie. En general, los machos pequeños, que son más ágiles, se aprovechan de su velocidad y buscan una oportunidad de acercarse a las hembras cuando el propietario del harén no mira. Saben que pueden huir sin peligro gracias a su rapidez y no les afecta en su autoestima. Otros gamos se alían en parejas para turnarse en los ataques y poder vencer por cansancio al dominante. Y algunos deambulan sin rumbo en busca de hembras perdidas y ocasiones fortuitas. Los machos en los que la fuerza física es mayor muestran la norma del comportamiento de la especie. Un comportamiento que tiende a cuidar, proteger y mantener su propio harén de hembras hasta que todas quedan fecundadas. Son lo que podríamos llamar gamos conservadores de harén. Este es un gran macho alfa, el tipo tradicional, pero está agotado. Literalmente, sus piernas no le sostienen.
Ha fecundado ya a todas las hembras, menos a una. Han sido varios días y noches extenuantes. Pelear, copular y pelear otra vez. Lo intenta, pero no lo consigue ya. No puede reunir las fuerzas necesarias. La naturaleza parece empeñada en demostrar que los estereotipos sexuales no obedecen a la realidad. A fin de cuentas, quizá la cabra montés sí debería estar preocupada por la paternidad de las crías que han nacido esta primavera. En realidad, todos los machos deberíamos preocuparnos por garantizar nuestra paternidad. Es lo responsable para nuestros hijos y para cada especie. Los machos de la familia de los fásmidos, o sea, los insectos palo y los insectos hoja, se preocupan mucho por asegurarse de ser los verdaderos padres de las crías que van a nacer. Tal obsesión les ha llevado a realizar la cópula más larga que tiene lugar en el planeta. Estos insectos se mueven poco, solo cuando comen o cuando tienen que encontrar pareja. Hoy, unas feromonas en el aire han unido a este macho con la hembra que le llamaba. Es hora de empezar. Las adaptaciones evolutivas que estos extraños seres han desarrollado para pasar inadvertidos son maravillosas. Pero más sorprendente es la capacidad que los machos han desarrollado para asegurar el éxito a sus genes. Muchos insectos, antes de aparearse, limpian la vagina de la hembra para vaciarla de los espermatozoides de un compañero previo. Para evitarlo, esta familia de curiosos insectos suele alargar la cópula durante todo el embarazo, el tiempo que necesita la hembra para desarrollar la puesta. Por suerte, esto dura solo unos días, como mucho un par de semanas. Permanecen así hasta que transcurre el plazo. Entonces, el macho libera su tapón y la hembra realiza casi inmediatamente su puesta de huevos. Uno a uno. El huevo se prepara y sale a la luz. Pero aún no cae. La hembra lo retiene, buscando un lugar ideal donde dejarlo caer. El huevo es idéntico a la semilla de la planta en que vive y come la madre, y con suerte, cuando caiga al suelo, unas hormigas lo llevarán a su despensa
y lo cuidarán hasta que nazca. Después, el recién nacido, disfrazado con el olor de las hormigas, buscará con seguridad su propia planta. Esos son garantías de paternidad y de supervivencia. Existen insectos partenogenéticos y casos raros de insectos hermafroditas. Pero casi todos los insectos se reproducen igual. El macho introduce su órgano copulador en el conducto vaginal de la hembra. Transfiere así sus células sexuales y fertiliza los óvulos de su compañera. Este es el modo más habitual entre los animales. Lo que no es tan habitual es que, a menudo, las hembras, realizando una sola cópula en toda su vida, sean capaces de almacenar los espermatozoides y dosificarlos durante el resto de su existencia. Las posturas de los insectos para realizar el acto sexual son también muy variadas y muestran gran fortaleza y equilibrio. Es frecuente que la hembra se desplace con el macho o los machos que intentan montarla, y lo hace con la mayor facilidad. Otra posición consiste en mirar cada uno en la dirección opuesta. Así pueden controlar mejor cualquier peligro que les aceche en este momento delicado. Pero los ciclos reproductivos de los insectos son muy cortos. Tienen muy poco tiempo para encontrar pareja y asegurarse la continuidad de su estirpe. Su lenguaje amoroso es sobre todo un idioma basado en la química. Un cortejo no químico entre insectos es muy excepcional, pero en ciertos casos se hace imprescindible. La mantis puede confundir a sus pretendientes con presas, o sea que más te vale que no haya equívocos. Cuando un macho de mantis entra en celo, deja de comer, deja de cazar, se dedica únicamente a buscar pareja. Las hembras, por el contrario, siempre tienen hambre. Cuando se encuentran dos ejemplares de distinto sexo en la época de cría, se suceden unos primeros momentos de gran tensión. El uno al otro se ven como presa y como cazador. Pero ciertos movimientos pueden apaciguar los ánimos. Si él realiza bien su etograma, lo que podríamos describir como la coreografía salvadora, conseguirá procrear. No obstante, la hembra podría estar ya fecundada. Él tiene que ser prudente y asegurarse de las intenciones de su pareja. Y de paso, ir convenciéndola de que esto es un lance amoroso. No debe confundirse con una cópula caníbal. Simplemente, ella ha cazado al macho como si se tratara de un saltamontes. Era suficientemente bueno, y el mundo insecto es lo más salvaje. Aunque el canibalismo sexual es muy raro.
Las tortugas tienen serios problemas para mantener relaciones. Por una parte, el rígido caparazón que las protege las convierte en los seres menos flexibles de la creación. Por supuesto, no pueden plantearse cambiar de postura. Además, son muy lentas de movimientos. Todo lo hacen con calma. Sobre todo andar. Probablemente les lleva días o incluso semanas tan solo encontrarse. La velocidad de crucero que alcanzan las limita tanto como la perspectiva de su visión. Mirando al ras de la vegetación, no les resulta fácil conseguir datos sobre la posición de otros congéneres. Y el hábitat de las tortugas leopardo son las vastas planicies herbáceas del norte de África. No hay muchos puntos elevados por aquí. Todo parece en contra de sus posibilidades reproductoras. Por eso, cuando un macho que está en celo se cruza con una hembra, le sigue la pista. Muy de cerca, casi tocándola. De vez en cuando se toman un descanso en su caminar, pero enseguida prosiguen la marcha. A veces él intenta impedir lo que parece una huida y rodea a su amada. Se pone delante intentando provocar un cambio en la actitud de la hembra, pero aún no es el momento. Le ha costado mucho encontrarse con ella. El olfato le guió muy bien, pero también hubo un componente de suerte, así que no la dejará escapar. Sin embargo, ella podría no estar preparada para la cópula. Quizá faltan días para su ovulación. No es problema. Él no abandonará su persecución ni de día ni en la oscuridad. Cuando la pareja ha sincronizado por fin la producción de células sexuales, simplemente lo saben y ocurre. Aparearse para estas tortugas también requiere un gran esfuerzo y mucho equilibrio. Pero la enorme complicación biológica que supone la fecundación de las hembras de tortuga se compensa en ellas por la capacidad que tienen de almacenar en su aparato reproductor los espermatozoides de un macho y dosificarlos durante años. Han pasado solo unos días persiguiéndose y ya todo ha concluido. Lo más probable es que no se vuelvan a encontrar, al menos en mucho tiempo. Un amor a más largo plazo que el de los insectos necesita más estabilidad.
Una garza gris está colocando la primera ramita de su futura relación de pareja. Es un momento íntimo, muy difícil de ver. Con unos toques femeninos quedará perfecta. No obstante, será él el que tenga que aportar la mayor parte de las ramas. Ella dispondrá del material de construcción a su antojo. En realidad, es ella la arquitecta. Él es voluntarioso y también tiene opinión, pero ella es quien tiene la última palabra. El macho se da cuenta enseguida de que cuantas más ramas trae y más de su gusto, ella le acepta mejor. Las cópulas se suceden casi después de cada aporte y la fertilización camina paralela a la mejora del nido. Es lógico y muy sencillo de entender. Los cortejos de algunas aves son solo cuestión de colorido en el plumaje o de realizar un baile más o menos pomposo y complejo. Pero los cortejos realmente funcionales son los que ponen de manifiesto las verdaderas capacidades de un ejemplar para triunfar en la vida. Los cuervos viven a menudo en lo más alto de las montañas más altas. Su mundo es frío, duro y difícil. El viento aquí arriba es un gran problema, pero ellos han aprendido a jugar con él, hasta dominarlo. La capacidad de volar y el valor son dos rasgos que afectan directamente a la capacidad de estas aves para sobrevivir. Los cuervos se la juegan de verdad en sus acrobáticos cortejos. En primer lugar, porque hacer loopings, pasadas rasantes o volar invertidos a muy pocos centímetros unos de otros es peligroso. En segundo lugar, porque la elección que van a hacer es definitiva. Los cuervos son monógamos y pueden llegar a vivir más de 50 años juntos. Deben asegurarse bien con quién.
Estos dos amantes están haciendo un baile muy curioso. Pero tampoco es bailar por bailar. Los somormujos son aves que están adquiriendo unos hábitos cada vez más acuáticos. Así que en su cortejo, demostrar un buen dominio del elemento líquido es muy operativo. Sin duda, esto tiene mucho que ver con natación sincronizada. Sin embargo, los somormujos no se han aprendido una secuencia de movimientos que repiten como autómatas. Lo que hacen es imitarse el uno al otro como si estuvieran mirándose a un espejo. La función de este ritual previo a la cópula es la sincronización, que ambos produzcan a la par sus células sexuales, de tal modo que la cópula tenga las mayores posibilidades de fertilidad. Hay 10.000 especies de aves. En muchas familias, ambos sexos son casi idénticos, sobre todo en apariencia física. No se puede distinguir a las hembras de los machos por el plumaje o por el tamaño. Solo su comportamiento cambia, y a veces son solo cambios sutiles. Pero también existen muchas familias de aves en que los machos sí son sustancialmente más coloridos y vistosos que las hembras. En el caso de este gran pavón brasileño, realmente es difícil decidir cuál de los dos sexos va vestido con los colores más atrevidos. Lo más extraordinario de esta especie es que la hembra es la que toma la iniciativa en el noviazgo. Es una estrategia innovadora y seguramente muy interesante de explorar. Además, los pavones del Pantanal viven juntos todo el año, sin separarse ni un momento. Lo de estos amantes es excepcional. Muchas especies han optado evolutivamente por vivir a solas. Las serpientes no mantienen relaciones de pareja, en absoluto. La convivencia dura lo que dura el cortejo y el apareamiento. Después, si te he visto, no me acuerdo. El macho intenta frenar a la hembra, retenerla, y ésta, valorando su fuerza, de un rápido vistazo, se cerciora de que su cuerpazo es sin duda el de un buen cazador, que está bien alimentado. Tiene más fuerza que ella misma y la ha aplastado con firmeza contra el suelo. ¿Está bien? Es todo lo que quería saber de él. Sus hijos podrán convertirse en buenas serpientes. La hembra no cuenta con recibir ninguna ayuda por parte de él. Pero es que ella
tampoco se va a ocupar de sus hijos. Simplemente hará su puesta de huevos y los abandonará. Ni padres ni hijos se volverán a encontrar. La naturaleza recorre todos los caminos válidos para perpetuarse. Monogamia, poliandria o poliginia, fidelidad, infidelidad. Contemplar la variedad de la vida salvaje contribuye a romper estereotipos. Es muy humano querer medirlo todo con nuestras reglas, a nuestra escala. Qué grande la tiene ese. Pero así es como llegamos a la conclusión errónea de que el tamaño sí importa en las cuestiones románticas. Es frecuente que la hembra se desplace con el macho o los machos que intentan montarla, y lo hace con la mayor facilidad. Otra posición consiste en mirar cada uno en la dirección opuesta. Así pueden controlar mejor cualquier peligro que les aceche en este momento delicado. Pero los ciclos reproductivos de los insectos son muy cortos. Tienen muy poco tiempo para encontrar pareja y asegurarse la continuidad de su estirpe. Su lenguaje amoroso es sobre todo un idioma basado en la química. Un cortejo no químico entre insectos es muy excepcional, pero en ciertos casos se hace imprescindible. La mantis puede confundir a sus pretendientes con presas. O sea que más te vale que no haya equívocos. Cuando un macho de mantis entra en celo, deja de comer, deja de cazar, se dedica únicamente a buscar pareja. Las hembras, por el contrario, siempre tienen hambre. Cuando se encuentran dos ejemplares de distinto sexo en la época de cría, se suceden unos primeros momentos de gran tensión. El uno al otro se ven como presa y como cazador. Pero ciertos movimientos pueden apaciguar los ánimos. Si él realiza bien su etograma, lo que podríamos describir como la coreografía salvadora, conseguirá procrear. No obstante, la hembra podría estar ya fecundada. Él tiene que ser prudente y asegurarse de las intenciones de su pareja. Y de paso, ir convenciéndola de que esto es un lance amoroso. No debe confundirse con una cópula caníbal. Simplemente, ella ha cazado al macho como si se tratara de un saltamontes. No lo ha reconocido. Podría no estar preparada para la cópula. Quizá faltan días para su ovulación. No es problema. Él no abandonará su persecución ni de día ni en la oscuridad.
Cuando la pareja ha sincronizado por fin la producción de células sexuales, simplemente lo saben. Y ocurre. Aparearse para estas tortugas también requiere un gran esfuerzo y mucho equilibrio. Pero la enorme complicación biológica que supone la fecundación de las hembras de tortuga se compensa en ellas por la capacidad que tienen de almacenar en su aparato reproductor los espermatozoides de un macho y dosificarlos durante años. Han pasado solo unos días persiguiéndose y ya todo ha concluido. Lo más probable es que no se vuelvan a encontrar, al menos en mucho tiempo. Un amor a más largo plazo que el de los insectos necesita más estabilidad. Una garza gris está colocando la primera ramita de su futura relación de pareja. Es un momento íntimo, muy difícil de ver. Con unos toques femeninos quedará perfecta. No obstante, será él el que tenga que aportar la mayor parte de las ramas. Ella dispondrá del material de construcción a su antojo. En realidad, es ella la arquitecta. Él es voluntarioso. Hay 10.000 especies de aves. En muchas familias, ambos sexos son casi idénticos, sobre todo en apariencia física. No se puede distinguir a las hembras de los machos por el plumaje o por el tamaño. Solo su comportamiento cambia, y a veces son solo cambios sutiles. Pero también existen muchas familias de aves en que los machos sí son sustancialmente más coloridos y vistosos que las hembras. En el caso de este gran pavón brasileño, realmente es difícil decidir cuál de los dos sexos va vestido con los colores más atrevidos. Lo más extraordinario de esta especie es que la hembra es la que toma la iniciativa en el noviazgo. Es una estrategia innovadora y seguramente muy interesante de explorar. Además, los pavones del Pantanal viven juntos todo el año, sin separarse ni un momento. Lo de estos amantes es excepcional. Muchas especies han optado evolutivamente por vivir a solas. Las serpientes no mantienen relaciones de pareja, en absoluto. La convivencia dura lo que dura el cortejo
y el apareamiento. Después, si te he visto, no me acuerdo. El macho intenta frenar a la hembra, retenerla, y ésta, valorando su fuerza, de un rápido vistazo, se cerciora de que su cuerpazo es sin duda el de un buen cazador, que está bien alimentado. Estos insectos se mueven poco, solo cuando comen o cuando tienen que encontrar pareja. Hoy, unas feromonas en el aire han unido a este macho con la hembra que le llamaba. Es hora de empezar. Las adaptaciones evolutivas que estos extraños seres han desarrollado para pasar inadvertidos son maravillosas. Pero más sorprendente es la capacidad que los machos han desarrollado para asegurar el éxito a sus genes. Muchos insectos, antes de aparearse, limpian la vagina de la hembra para vaciarla de los espermatozoides de un compañero previo. Para evitarlo, esta familia de curiosos insectos suele alargar la cópula durante todo el embarazo, el tiempo que necesita la hembra para desarrollar la puesta. Por suerte, esto dura solo unos días, como mucho un par de semanas. Permanecen así hasta que transcurre el plazo. Entonces, el macho libera su tapón y la hembra realiza casi inmediatamente su puesta de huevos, uno a uno. El huevo se prepara y sale a la luz. Pero aún no cae. La hembra lo retiene, buscando un lugar ideal donde dejarlo caer. El huevo es idéntico a la semilla de la planta en que vive y come la madre, y con suerte, cuando caiga al suelo, unas hormigas lo llevarán a su despensa y lo cuidarán hasta que nazca. Después, el recién nacido, disfrazado con el olor de las hormigas, buscará con seguridad su propia planta. Esos son garantías de paternidad y de supervivencia. Existen insectos partenogenéticos y casos raros de insectos hermafroditas, pero casi todos los insectos se reproducen igual. El macho introduce su órgano copulador en el conducto vaginal de la hembra. Transfiere así sus células sexuales y fertiliza los óvulos de su compañera. Tienen un tono de voz menos atractivo. Ellos casi no cantan, pero escuchan y están muy atentos. Han desarrollado un comportamiento alternativo para poder acceder a las hembras. Se han especializado en burlar a los machos tradicionales. Se colocan cerca de estos sin llamar la atención y esperan a que se acerque una hembra. Como son más ágiles, la interceptan por sorpresa. Y cuando el sapo tradicional quiere reaccionar, el pillo ya está en posición. Y eso es mucha ventaja. No soltará su abrazo por nada del mundo. Sus futuros hijos nacerán también pequeños, pero sabrán actuar como lo hizo su padre. La vida empezó bajo las aguas.
Sin embargo, la vida en sus comienzos no conocía el sexo. El sexo llegó mucho después. Durante 2.500 millones de años solo existió replicación, ovipartición, incluso fragmentación. Pero nada de sexo. Los peces fueron los primeros vertebrados que lo incorporaron a su método reproductivo. Hoy lo utilizan de mil maneras. Hasta hay peces que cambian de sexo si en las cercanías no hay machos o hembras suficientes. Las primeras especies de animales sexuados no estaban divididos por género entre machos y hembras. Aquellos seres eran ambas cosas a la vez. Eran hermafroditas. Los caracoles son hermafroditas. Algunas obedecen a la realidad. Quizá la cabra montés sí debería estar preocupada por la paternidad de las crías que han nacido esta primavera. En realidad, todos los machos deberíamos preocuparnos por garantizar nuestra paternidad. Es lo responsable para nuestros hijos y para cada especie. Los machos de la familia de los fásmidos, o sea, los insectos palo y los insectos hoja, se preocupan mucho por asegurarse de ser los verdaderos padres de las crías que van a nacer. Tal obsesión les ha llevado a realizar la cópula más larga que tiene lugar en el planeta. Estos insectos se mueven poco, solo cuando comen o cuando tienen que encontrar pareja. Hoy, unas feromonas en el aire han unido a este macho con la hembra que le llamaba. Es hora de empezar. Las adaptaciones evolutivas que estos extraños seres han desarrollado para pasar inadvertidos son maravillosas. Pero más sorprendente es la capacidad que los machos han desarrollado para asegurar el éxito a sus genes. Muchos insectos, antes de aparearse, limpian la vagina de la hembra para vaciarla de los espermatozoides de un compañero previo. Para evitarlo, esta familia de curiosos insectos suele alargar la cópula durante todo el embarazo, el tiempo que necesita la hembra para desarrollar la puesta. Por suerte, esto dura solo unos días, como mucho un par de semanas. Permanecen así hasta que transcurre el plazo. Entonces, el macho libera su tapón y la hembra realiza casi inmediatamente su puesta de huevos. Uno a uno. Bellos, los que tienen atributos más grandes, o con suerte, los mejores padres. Aunque veremos que no todo es como los tópicos dicen. Eso sí, sea evidente o no, cualquier sistema eficaz de procreación está dirigido por las hembras. Amar para vivir.
Los anfibios. El primer paso evolutivo de los vertebrados en tierra firme. Aunque siguen necesitando el agua para reproducirse. No conocen la cópula, aunque lo parezca. Realmente esto no es aparearse. Se llama amplexo. Es un abrazo muy fuerte. Sin embargo, el aparato genital masculino no se introduce nada en el aparato genital femenino. La fecundación de los óvulos fuera del cuerpo de la madre casi solo puede ocurrir en un medio líquido. Pero esta estrategia sexual comporta ciertas complicaciones. Podría aparecer otro macho y romper el hechizo. Y también las garantías de paternidad. Esto ocurre a menudo entre los sapos corredores. En realidad, un porcentaje de machos de bufo calamita ha desarrollado una estrategia paralela para reproducirse. Se saltan las normas. Son, digamos, unos aprovechados. La mayoría de sapos corredores macho, los machos que llamaríamos tradicionales, cantan llamando a las hembras y se pelean con los rivales que abiertamente vienen a disputar su parcela en la charca. Miden sus fuerzas según las reglas establecidas. Y el vencedor reclama su superioridad confiando que las hembras le escojan por lo que ha demostrado. Pero hay otros machos a su alrededor que no juegan limpio. Son los sapos corredores más pequeños, los que tienen un tono de voz menos atractivo. Ellos casi no cantan, pero escuchan. La capacidad de volar y el valor son dos rasgos que afectan directamente a la capacidad de estas aves para sobrevivir. Los cuervos se la juegan de verdad en sus acrobáticos cortejos. En primer lugar, porque hacer loopings, pasadas rasantes o volar invertidos a muy pocos centímetros unos de otros es peligroso. En segundo lugar, porque la elección que van a hacer es definitiva. Los cuervos son monógamos y pueden llegar a vivir más de 50 años juntos. Deben asegurarse bien con quién.
Estos dos amantes están haciendo un baile muy curioso. Pero tampoco es bailar por bailar. Los somormujos son aves que están adquiriendo unos hábitos cada vez más acuáticos. Así que en su cortejo, demostrar un buen dominio del elemento líquido es muy operativo. Son lo que podríamos llamar gamos conservadores de harén. Este es un gran macho alfa, el tipo tradicional, pero está agotado. Literalmente, sus piernas no le sostienen. Ha fecundado ya a todas las hembras, menos a una. Han sido varios días y noches extenuantes. Pelear, copular y pelear otra vez. Lo intenta, pero no lo consigue ya. No puede reunir las fuerzas necesarias. La naturaleza parece empeñada en demostrar que los estereotipos sexuales no obedecen a la realidad. Quizá la cabra montés sí debería estar preocupada por la paternidad de las crías que han nacido esta primavera. En realidad, todos los machos deberíamos preocuparnos por garantizar nuestra paternidad. Es lo responsable para nuestros hijos y para cada especie. Los machos de la familia de los fásmidos, o sea, los insectos palo y los insectos hoja, se preocupan mucho por asegurarse de ser los verdaderos padres. Esos son garantías de paternidad y de supervivencia. Existen insectos partenogenéticos y casos raros de insectos hermafroditas, pero casi todos los insectos se reproducen igual. El macho introduce su órgano copulador en el conducto vaginal de la hembra. Transfiere así sus células sexuales y fertiliza los óvulos de su compañera. Este es el modo más habitual entre los animales. Lo que no es tan habitual es que, a menudo, las hembras, realizando una sola cópula en toda su vida, sean capaces de almacenar los espermatozoides y dosificarlos durante el resto de su existencia. Las posturas de los insectos para realizar el acto sexual son también muy variadas y muestran gran fortaleza y equilibrio. Es frecuente que la hembra se desplace con el macho o los machos que intentan montarla, y lo hace con la mayor facilidad.
Otra posición consiste en mirar cada uno en la dirección opuesta. Así pueden controlar mejor cualquier peligro que les aceche en este momento delicado. Pero los ciclos reproductivos de los insectos son muy cortos. Tienen muy poco tiempo para encontrar pareja y asegurarse la continuidad de su estirpe. Su lenguaje amoroso es sobre todo un idioma basado en la química. Un cortejo no químico entre insectos es muy excepcional, pero en ciertos casos se hace imprescindible. La mantis puede confundir a sus pretendientes con presas, o sea que más te vale que no haya equívocos. Cuando un macho de mantis entra en celo, deja de comer, deja de cazar, se dedica únicamente a buscar pareja. Las hembras, por el contrario, siempre tienen hambre. Cuando se encuentran dos ejemplares de distinto sexo en la época de cría, se suceden unos primeros momentos de gran tensión. El uno al otro se ven como presa y como caza con la mayor facilidad. Otra posición consiste en mirar cada uno en la dirección opuesta. Así pueden controlar mejor cualquier peligro que les aceche en este momento delicado. Pero los ciclos reproductivos de los insectos son muy cortos. Tienen muy poco tiempo para encontrar pareja y asegurarse la continuidad de su estirpe. Su lenguaje amoroso es sobre todo un idioma basado en la química. Un cortejo no químico entre insectos es muy excepcional, pero en ciertos casos se hace imprescindible. La mantis puede confundir a sus pretendientes con presas, o sea que más te vale que no haya equívocos. Cuando un macho de mantis entra en celo, deja de comer, deja de cazar, se dedica únicamente a buscar pareja. Las hembras, por el contrario, siempre tienen hambre. Cuando se encuentran dos ejemplares de distinto sexo en la época de cría, se suceden unos primeros momentos de gran tensión. El uno al otro se ven como presa y como cazador. Pero ciertos movimientos pueden apaciguar los ánimos. Si él realiza bien su etograma, lo que podríamos describir como la coreografía salvadora, conseguirá procrear. No obstante, la hembra podría estar ya fecundada. Él tiene que ser prudente y asegurarse de las intenciones de su pareja. Y de paso, ir convenciéndola de que esto es un lance amoroso. No debe confundirse con una cópula caníbal. Simplemente, ella ha cazado al macho como si se tratara de un saltamontes. Era suficientemente bueno, y el mundo insecto es lo más salvaje. Aunque el